nueva cuenta, sean ustedes bienvenidos al canal del Dr. Quintín González. Vamos a hablar de un tema que cada vez con mayor frecuencia vemos en nuestro país y que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria abarca básicamente dos padecimientos conocidos como colitis ulcerativa crónica inespecífica, cuya abreviación es CUSI, o la enfermedad de Crohn. Los dos padecimientos comparten muchos síntomas en común, sobre todo el dolor abdominal, la diarrea con moco, con sangre, a veces la pérdida de peso, disminución del apetito, pero también es importante saber que hay manifestaciones extraintestinales que afectan la piel, como el pioderma gangrenoso, manifestaciones articulares, manifestaciones a nivel ocular, como la uveitis, entre otras manifestaciones que no necesariamente van a desaparecer en el caso de la colitis ulcerativa a pesar de que el paciente llegue a una cirugía. Esas manifestaciones secundarias o extraintestinales pueden permanecer. En el caso de la enfermedad de Crohn es importante saber que la afectación puede venir desde la boca hasta el ano. En cambio, colitis ulcerativa solamente afecta el intestino grueso, de tal manera que aunque los tratamientos han avanzado y hoy día disponemos de terapia biológica que bloquea la respuesta inflamatoria y de otros medicamentos que bloquean de manera adecuada la inflamación, muchos de estos pacientes por complicaciones o por tiempo de evolución requieren de tratamiento quirúrgico, y este tratamiento quirúrgico es importante que lo realice un especialista para obtener los mejores resultados, dado que en el caso de la colitis ulcerativa el procedimiento quirúrgico es una proctocolectomía. Esto implica quitar todo el recto, todo el colon y hacer una restitución con el intestino delgado mediante un reservorio en J. En el caso del Crohn, los procedimientos son más limitados, pero también tienden a tener una recurrencia, de tal forma que puede el paciente terminar con el intestino corto. Por eso es importante tener en consideración que hay otros procedimientos que preservan el intestino, como la plastía de estenosis o estructuroplastía, con la finalidad de no llegar a un estado en el cual la cantidad de intestino que le queda al paciente sea mínima. Nos vemos hasta la próxima.